Hola, ¿qué tal, estimados amigos que nos acompañan el día de hoy a una nueva emisión de su programa La Hora PAF? Como siempre, es un gusto para, es un gusto para su servidor estar el día de hoy. Me toca estar nuevamente al frente de la transmisión, al frente del programa de nuestra ya tradicional Hora PAF, la cual se transmite todos los miércoles a las 13 horas y dentro de la cual tenemos, una versatilidad de autores, de fiscalistas, de profesionales de la materia que semana con semana nos comparten parte de sus conocimientos, de sus experiencias a través de esta pues gran plataforma llamada PAF, en este caso la hora PAF, Prontuario de Actualización Fiscal. La llevamos hacia con ustedes esta transmisión semana con semana. Que propiamente recordando que nuestra casa editorial es la editorial Casia Creaciones. Y quiero agradecer, como siempre, a todo el equipo de nuestra casa editorial, que es muy profesional en cuanto al desempeño de sus actividades, en cuanto al desempeño de de las tareas que nos encomiendan a cada uno. Agradecerle como siempre al equipo, que siempre de manera puntual tiene todo al dedillo, ¿verdad? Toda la información, todo lo que es ya lista el set, por así decirlo, para la realización del programa. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Agradecer también a nuestro director editorial, mi amigo Felipe Ávila. Saludos, Felipe, y bueno, a todo el equipo que forma parte de esta gran casa editorial. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a comentar el día de hoy? Aquí digo, como saben, la temática que nosotros, o el formato que venimos manejando en lo que es la hora PAF, damos una charla, vamos leyendo incluso comentarios, preguntas que ustedes vayan realizando, aportaciones, dudas, los vamos viendo aquí en el chat de Facebook, y únicamente van a aparecer, bueno, aquellas que vayan saliendo, que estén directamente visualizándolo de la página oficial de la hora PAF. Entonces, pues vaya, nuevamente, bienvenidos en nombre de su servidor, Joan Valtierra. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy en nuestro programa? Vamos a hablar de un impuesto federal. Vamos a hablar de lo que es un impuesto, el impuesto general al consumo en territorio nacional. También, asimismo, existe este impuesto al consumo de bienes o servicios, que como en otros países, también México lo ha adoptado desde hace aproximadamente ya más de 40 años, el famoso IVA, el famoso impuesto al valor agregado. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar del IVA. Si bien vamos abordando temas de temporada, pues el día de hoy nos dimos a la tarea de mencionar algunas generalidades de esta carga impositiva, de este impuesto indirecto al consumo de bienes o servicios. Vamos a hacer unos comentarios no tan técnicos, que si bien es cierto es complejo, es complicado dejar de lado tecnicismos para la explicación de alguna temática de esta naturaleza. Vamos a tratar de aterrizarlo lo más entendible posible, ¿no? Lo más entendible posible. Y pues bueno, aquí estamos. Ya empiezo a leer algunos comentarios aquí de personas que nos están acompañando el día de hoy. Muy buenas tardes, Fabiola Pérez. Buena tarde, Fabiola. Gracias por sintonizarnos, por acompañarnos. ¿Desde dónde nos sintonizan? Luciana Álvarez, buenas tardes. Gracias por compartir. Claro, para eso estamos, estimada Luciana. Nos es a nosotros muy grato estar al frente de de este programa el día de hoy para la transmisión correspondiente. Si bien es cierto, la semana pasada se cruzó lo que fue Semana Santa, aunque no fueron días oficiales, bueno, optamos por tomar un pequeño receso. Pero vaya, no deja de salir la revista. Recordemos que su revista PAF, Prontuario de Actualización Fiscal, se publica de manera quincenal. Ahorita, bueno, ya está en circulación la revista PAF 756, correspondiente a la primera quincena de abril 2021, y estamos abordando lo relativo a declaración anual. En la primera quincena, que es la revista PAF 756, primera quincena de abril, se aborda lo relativo a declaración anual, a salarios, arrendamiento, actividad empresarial y profesional. Y bueno, también ya venimos trabajando y haciendo el cierre correspondiente de la segunda quincena. De hecho, ya se hizo. También vamos a seguir abordando la temática de declaración anual. Muy interesantes los temas.
que vienen en ambas revistas relativo a la declaración del ejercicio de personas físicas, que por ahí salió una versión anticipada, ¿no? Donde se le da una prerrogativa a las personas físicas, una extensión en el plazo para la presentación de la misma, en las versiones anticipadas que se dan a conocer en la página de internet del SAT, de lo que se amplía el plazo para la presentación de la declaración al 31 de mayo. Yo creo que esto lo hacen en razón de no verse presionados en cuanto a la tramitación de N cantidad de contribuyentes que de manera, pues, acelerada, no acelerada, sino de manera muy puntual y principalmente de aquellos que tienen saldos a favor, pues empiezan a presentar las declaraciones. Entonces, ni siquiera se esperaron al 30 de abril o al 29 de abril, de una vez, extensión del plazo al 31 de mayo, para que, dice el fisco, para que se la lleven tranquila. Pero bueno, vámonos al tema que nos acontece, la temática que nos compete el día de hoy, como el nombre lo indica, generalidades del IVA, generalidades del impuesto que ahí se cita. Antes de iniciar, y me gustaría también leer sus comentarios aquí en el chat. Yo normalmente esta pregunta la planteo cuando empiezo a comentar o hablar de esta temática. ¿En qué se gastan su dinero? ¿En qué se gastan su dinero? ¿En qué se gastan su ingreso, sus recursos? ¿En qué les gusta gastarse su dinero o en qué necesitan gastar su dinero? Me podrán decir, pues no sé, a mí me gusta comprar ropa, a mí me gusta salir a comer, me gusta salir de paseo. Podrán decirme, me gusta comprar zapatos, me gusta comprar, no lo sé, me gusta comprar, bueno, servicios, no sé, pago servicios educativos, pago mi renta, pago mi alquiler, pago mi despensa, pago mi gasolina, pago mi carro, no lo sé. N cantidad de conceptos en los que nosotros empleamos o erogamos ciertas cantidades, ¿verdad? Pero vaya, no existe la posibilidad de que con independencia de que yo no esté tributando directamente o pagando un impuesto que grave la riqueza directa, como los impuestos sobre la renta, impuestos sobre tenencia, impuesto predial, que graban propiamente ingresos o que graban un derecho real, como lo es la tenencia de un bien, de un vehículo, de un predio. También hay impuestos indirectos, hay impuestos al consumo. ¿Por qué pregunto o por qué menciono en qué gastan su dinero? Porque al final de cuentas, aunque me digan me gusta comprar ropa, o tengo que pagar renta, o tengo que pagar mi carro, o tengo que pagar colegiaturas de mis hijos, o tengo que pagar los víveres del día a día, vaya, N cantidad de conceptos que nosotros vamos llevando a cabo las erogaciones. Pero al final de cuentas, ¿en qué se traducen esos consumos? ¿En qué se traducen esos consumos que estamos comentando? En bienes. Gastamos nuestro dinero en bienes y en servicios. En bienes y en servicios. Y al erogar o al gastar nuestro dinero en bienes y en servicios, pues el enajenante, el prestador del servicio o el otorgante del uso goce temporal de bienes, por ejemplo, hablando de renta, o incluso consumos provenientes del extranjero, hablando de la importación de bienes o servicios, pues ¿qué creen? Hay que pagar un impuesto al consumo, el cual debe venir incluido en el precio del bien o del servicio de que se trate. ¿Y cómo se llama ese impuesto al consumo? ¿Cómo se llama ese impuesto federal que en México grava el consumo? Se llama impuesto al valor agregado. ¿Se fijan? Que todas aquellas erogaciones que nosotros realizamos en el día a día, bienes o servicios, en estricto sentido, a nosotros nos trasladan ese impuesto, esa carga impositiva al consumidor final. Ahorita vamos a hablar, simplemente esto es de manera de introducción, pero vamos a hablar las generalidades del impuesto al valor agregado, del famoso IVA. Partiendo desde sus antecedentes, desde dónde se adopta, ¿verdad? Los antecedentes del impuesto, las características del impuesto, así como los elementos esenciales del mismo. ¿A qué me refiero con los elementos esenciales del mismo? Al sujeto. ¿Quiénes son los sujetos obligados a el pago del mismo? Al objeto, que es lo que grava el impuesto. La base imponible, sobre la cual se va a aplicar en este caso la tasa, porque en el caso del impuesto al valor agregado, no hablamos de una tarifa, hablamos de una tasa general,
una tasa preferencial. Vamos a ver cuáles son las tasas. Y me gustaría leer sus participaciones. Me gustaría ir viendo qué es lo que van aquí. De aquí veo, ya empecé a ver más. Buenas tardes, Antonio Brito. Saludos desde Playa del Carmen, Luciana. Saludos, Luciana. Lulu Luna. Buenas tardes, Lulu. Alejandro Ortiz. De nada, Ángeles López. Gracias por compartir. Menciona Juana Rodríguez. Gracias, el Estado de México. Somos paisanos. Juana. Ángeles Valtier, hola, buenas tardes. Ángela Velázquez, muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Como siempre, con el gusto y el placer de estar con ustedes. Buenas tardes desde Zacatecas, Marisela. Claudia Guadalupe, buenas tardes. Beatriz Ángel Huerta, saludos. Max Telac, no alcanzo a ver bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Adrián Casanova, buenas tardes. Laura Mendoza. Eduardo Hernández, hola, buenas tardes desde Ecatepec. Ok, más también, por ahí andamos también por los Ecateponks, ahí de este gran municipio del Estado de México, como dice la canción, desde Ecatepec hasta Nueva York, somos conocidos mundialmente y no por tan buenas cosas. Ángel Aurora Aguilar, Beatriz González Niño, Nicolás Jiménez, buenas tardes desde Tabasco. Pues bueno, vamos a lo que nos acontece. En generalidades del impuesto al valor agregado, de este impuesto al consumo. Y vamos a la siguiente lámina. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿De dónde viene? ¿De dónde parte? ¿De dónde surge este gravamen indirecto, este impuesto al consumo? ¿Verdad? Que se cobra, que se causa por la realización de actos o actividades. ¿Okay? Vamos a entender cómo funciona, muy brevemente, claro, dentro de lo que nos da estos minutos. Antecedentes, ¿desde dónde surge? Bueno, a mediados del siglo pasado se remota a Japón el nacimiento de un impuesto al consumo. Posteriormente fue adoptado por Europa, donde en Francia fue el primer país en adoptarlo. Les comento, esta información es fuente de un trabajo realizado por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en este caso del Colegio de Contadores del Estado de Baja California. No tengo la liga como tal, pero es un trabajo que data por ahí del 2016-2017, de donde parten los antecedentes. Pero vaya, hay diversos autores de estos antecedentes, hay diversas publicaciones. ¿Ok? Entonces, Europa lo adopta por ahí a finales de los años 50. Finalmente, se adoptó primeramente en Europa y durante los años 70 fue establecido prácticamente, en todos, pero en la mayoría de los países del mundo. Y México era uno de los pocos países que aún no lo tenía. Durante los años 70 todavía no teníamos este gravamen, nuestro impuesto indirecto, este impuesto al consumo. No fue sino hasta finales de los años 70 específicamente, y ahí viene de manera puntual, y lo pueden, una vez que ustedes visualicen una ley del IVA de manera electrónica, digital, o en la misma ley impresa, verán que la publicación de la ley del impuesto al valor agregado en México data del 29 de diciembre de 1978. Fue cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación la ley del impuesto al valor agregado, y tuvo una vacatio legis, una vacación de la ley, una entrada en vigor aproximadamente de un año, porque fue hasta el 1 de enero de 1980, o sea, se publicó en diciembre del 78, todavía pasó todo 1979, y fue hasta el 1 de enero de 1980 cuando entra en vigor en México el impuesto al valor agregado, sustituyendo al impuesto sobre ingresos mercantiles, que tenía una tasa del 4% y otras leyes específicas. Es decir, no era uniforme el gravamen o el cobro del impuesto al consumo. Entonces, al menos en México, data de finales de los 70, principios de los años 80, que entra en vigor. Es decir, aproximadamente ya va para 41 años, y ya vigente la ley del impuesto al valor agregado en México, y ha sufrido diversas variantes, diversas modificaciones, como lo es el cambio de tasas impositivas, que van en 10%, en algunos casos del 15%, al día de hoy es del 16%, incluso había una tasa preferencial en región fronteriza. Hay otra tasa preferencial en la actualidad, pero no de región fronteriza. Ahorita lo vamos a analizar, y me gustaría que me indicaran, antes de yo aquí continuar con las láminas, y se lo pueden ir comentando, ¿cuántas tasas del IVA hay al día de hoy? ¿Cuántas tasas del impuesto al valor agregado existen? ¿Vale?
Entonces, ahí se los voy dejando. Ahí sí me pueden comentar cuántas tasas del IVA hay. Y vamos a continuar hasta los antecedentes. Ahora bien, ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que lo caracteriza? ¿Qué es lo que lo distingue de otras cargas impositivas al impuesto? En primer lugar, estamos en el entendido que estamos ante un impuesto indirecto. Un impuesto indirecto. ¿Por qué se denomina indirecto? Ahí entre paréntesis digo, traté de colocar unas palabras clave para entender el porqué de cada uno de estos adjetivos, por qué cada uno de estos calificativos que se les da al impuesto al valor agregado. Tenemos que es indirecto, porque es traslativo. ¿Por qué es indirecto? Porque la carga económica, tal cual, es indirecto, puesto que eso, Luna, ahorita lo comentamos. Me dice Luna, José dice que 2 tazas y Luna que 3 tazas. Ok, muy interesante, ahorita lo vamos a comentar. José, 2 tazas. Me gustaría que me dijeran, perdón por aquí interrumpir, José o Luna, ¿por qué José me dice cuáles serían esas 2 tazas? Muy bien, Cristina. ¿Cuáles serían? Ahí dice las 2 tazas, Cristina Obando, 0% y 16, pero Luna nos dice que son 3. A ver, ahorita vamos a ver, me gustaría escuchar. 0, 16 y 8% fronterizo. Ok, Fabiola, ahorita lo comentamos, porque acuérdense que la tasa del impuesto es un elemento rígido, es un elemento esencial del impuesto. Y para considerar una tasa, en todo caso, o para que exista una tasa, debe de venir prevista en la norma, en la propia ley del IVA. Entonces, siendo a lo mejor un poco más específicos, en la ley del impuesto al valor agregado, al ser un elemento esencial del impuesto, el cual debe venir implícito en la legislación, ¿cuántas tasas vienen en la ley del IVA? Tasa 0, perfecto. Bueno, creo que coincidimos en la mayoría de los casos y ahorita lo vamos a comentar. Alexandra, 0 y 16, Maybelline, Barranco, 0 y 16, coincido, estoy de acuerdo. Pero sí me gusta escuchar igual otros puntos de vista y válidos los argumentos que comentan. Por ahí vemos 3 tasas y ahorita vemos en razón de qué hacen mención de esas 3 tasas. 2, perfecto. Vamos a seguir con las características del impuesto. Ok, Lulú dice que 8x8 para región fronteriza. Ahorita comentamos eso, ¿vale? Gracias, Lulú. Entonces, hablando de las características del impuesto, decimos que es indirecto en razón de que la carga económica del impuesto recae en un sujeto diverso al causante. ¿Cómo que recae la carga económica en un sujeto diverso al causante? Ah, caray. Pues ¿qué no que el que lo causa es quien lo paga? No, no es así. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver quién es el que causa el impuesto. El causante del impuesto es la persona física o moral que en territorio nacional realiza los actos o actividades. Y ahorita lo vamos a comentar cuando veamos los sujetos y demás. Entonces, este impuesto es indirecto, puesto que se traslada al consumidor final. ¿Quién es el que lo traslada? El causante. ¿Ok? De hecho, ahí veo a alguien más que dice 8% en fronteriza, 8%. Lulú, gracias. ATMG. Me gustaría ver en qué parte probablemente venga ahí algún bis, alguna adición, porque de hecho el artículo 2 de la ley del IVA está derogado. Está derogado el artículo 2. Es correcto, Ian. El 8 hay que cumplir ciertos requisitos. Es un estímulo fiscal. ¿Vale? Ahorita vamos a comentarlo. No viene en la ley propiamente una tasa preferencial para región fronteriza. Hay un estímulo fiscal, hay un decreto que permite una reducción del 50% de la tasa general del 16%. Una reducción. Y si bien es cierto, en términos aritméticos se traduce en un 8%, propiamente no es una tasa prevista en la norma jurídica. No viene como tal, como elemento, como en su momento sí lo había. Por ahí leo que un 11% me dicen en región fronteriza. Antes sí había de manera expresa, y si no me recuerdo era el artículo 2. El artículo 2 de la ley del IVA, el cual establecía la región fronteriza el 11%. Es correcto, es un crédito. Muy bien, José, es un estímulo fiscal. Es una reducción, es un porcentaje de reducción. Ok, indirecto, que es traslativo, se le traslada al consumidor final, no grava directamente la riqueza del causante. El causante simplemente es un coadyuvante con el Estado, con el fisco, al cobrarles a los consumidores de sus bienes o servicios la carga impositiva y enterarla al fisco. Es general. ¿Por qué es general?
Grava, valga la redundancia, es una regla general. Grava de manera uniforme el consumo de bienes o servicios a una sola tasa, en este caso del 16%. También hay otra tasa, y ahorita lo vamos a comentar, la tasa cero. Muy bien, gracias. Gracias a los comentarios, Ian y José, de la zona fronteriza. Es correcto. Es general. No es un impuesto especial. Es más, y aquí podemos tener como parámetro o como punto de comparación el otro impuesto al consumo. ¿Cuál es el otro impuesto al consumo a nivel federal que se encuentra vigente en territorio nacional? ¿Cuál es esa otra carga impositiva que sí tiene un tratamiento específico sobre ciertos productos o sobre ciertos servicios? Vean, para que nos sirva como punto de comparación, nos sirva como punto de comparación el otro impuesto al consumo que no es general, que es especial. ¿Cuál es ese otro impuesto al consumo? El famoso impuesto especial sobre productos y servicios. Si se fijan, a diferencia del IVA, que es general, que es una tasa que grava de manera uniforme, muy bien, Antonio Brito, el IEPS, efectivamente. Y a diferencia de este impuesto, ¿por qué se denomina? ¿Por qué es especial? Porque tiene un tratamiento singular, peculiar, específico para cada producto, para cada servicio. Tasa, por ejemplo, en el caso de los alimentos con alta densidad calórica, hablamos que la tasa impositiva en tratándose del IEPS es de un 8%, ¿verdad? Hablando de, no sé, lo que es las bebidas azucaradas, viene siendo era un peso por litro, se viene actualizando. Los insecticidas de acuerdo al grado de peligrosidad. Los tabacos, 160%. El alcohol de acuerdo a la gradación alcohólica. Y cada producto, cada servicio que de manera específica y especial nos señala cuáles son los productos o los servicios que van a estar sujetos al gravamen del IEPS. En el IVA no es así. En el IVA nos dice que están grabados los actos o actividades, en términos generales, la enajenación de bienes y la prestación de servicios, el otorgamiento, uso o goce temporal y la importación de bienes. Pero recordemos que también a toda regla general existe su salvedad, existe su excepción. ¿Vale? Entonces, impuesto es general, ¿vale? Es general, grava de manera uniforme a una sola tasa el consumo de bienes o servicios. El Jeff, ok, 8%, muy bien, Jonathan, en el caso de los alimentos con alta densidad calórica. Y cada producto, cada servicio tiene un tratamiento singular, peculiar, específico, especial. Federal, ¿por qué federal? Porque es un impuesto que se causa en todo el país. Instantáneo, es de manera... el impuesto no se causa hasta en tanto no se cobran las contraprestaciones. Es un impuesto que funciona con base en flujo de efectivo. No podemos entender que se ha causado el gravamen o que se ha trasladado la carga impositiva hasta en tanto no se cobren el precio de las contraprestaciones. Es por eso que es un impuesto instantáneo que al momento en el que se cobra el precio de la contraprestación del bien o del servicio de que se trate, se va a trasladar la carga impositiva de un 16%, que es la tasa general que rige actualmente en México, hablando de valor agregado, hablando de impuestos al consumo. Incluso hay países que tienen tasas impositivas mucho más elevadas, del 20 al 25%, incluso por sus impuestos al consumo, impuestos indirectos, del cual no nos podemos librar, con independencia de que digan, oye, pero yo no estoy dado de alta en el RFC, yo no estoy inscrito, yo no pago impuestos. Sí pagamos impuestos, de una u otra manera. Si consumimos bienes o servicios, vamos a pagar IVA, y van a ir incluido este IVA en el precio del producto o del servicio de que se trate. Incluso si consumimos algún producto, algún servicio de los previstos en el IEPS, además de pagar IVA, vas a pagar IEPS, ¿no? Si consumes alcohol, si consumes tabaco, pagas IEPS y pagas IVA, pagas impuestos indirectos, pagas impuestos a las gasolinas, ¿no? Entonces, ahí está. Instantáneo, se causa con base en flujo de efectivo. Para persona física, el IVA se causa cuando efectivamente, en general, Adalberto, persona física, persona moral, es con base en flujo de efectivo. No se puede entender en el sentido de que es un impuesto traslativo y que se le cobra al cliente, al adquirente del bien o del servicio, al momento del cobro de la contraprestación, ¿vale? Entonces, persona física, persona moral, es igual. Flujo de efectivo. Estamos hablando de IVA. En renta, bueno, hay diversos momentos de acumulación para el pago del impuesto, pero en IVA es flujo de efectivo. ¿Qué más? Territorial.
¿Por qué territorial? Porque únicamente se causa por los actos o actividades que se lleven a cabo en territorio nacional. Un impuesto al consumo que rige, en este caso, en el Estado mexicano, no puede trasladar fronteras. No puede, cuando hablamos de exportación incluso, de bienes o servicios, la exportación tiene la tasa cero. No podemos trasladar una carga impositiva al extranjero hablando de impuestos al consumo. Es un impuesto territorial que grava únicamente por los actos o actividades que se lleven a cabo en territorio nacional. Objetivo. Bueno, objetivo, ¿a qué se refiere con objetivo? Que no atiende las circunstancias personales del pagador del impuesto, sino a su necesidad de consumo. A diferencia de los impuestos subjetivos o impuestos directos, que sí distinguen de la capacidad económica o de la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como lo es el impuesto sobre la renta, que se trata de una tarifa progresiva, por ejemplo, en el caso de personas físicas, que el que más gana, más paga, el que menos gana, menos paga, porque son subjetivos y atienden de manera individual y particular al sujeto pasivo del impuesto. Aquí no, aquí es objetivo, atiende básicamente a la necesidad del consumo del adquirente de los bienes o servicios. Lo mismo, ahí está este meme que le han hecho mucho a este señor Anaya, que está el compadre que que gana 2,000 pesos y se lo bota en caguamas, muy indignado, que ha sido el meme de los últimos, las últimas, bueno, en redes sociales, ¿no? El que está de moda, por así decirlo. Se lo gasta el compadre que gana 2,000 pesos, se lo gasta en caguamas. Pero ¿a qué voy? Que lo mismo que paga de IVA alguien que gana 2,000 pesos a la semana al consumir una caguama, una cerveza, lo mismo va a pagar de IVA el que gana 100,000 pesos a la semana, porque están consumiendo lo mismo. La base es el precio de la contraprestación. No va a pagar más IVA el que gana 100,000 pesos al que gana 2,000 pesos a la semana. ¿Se fijan que es un impuesto objetivo? Nada más atiende a la necesidad del consumo. Lo mismo paga de IVA al que le va muy bien que al que no le va tan bien, ¿no? Entonces, por eso es objetivo. Atiende más a la necesidad del consumo del pagador del impuesto. Ok. Beatriz, ¿qué pasa con el IVA al realizar un acto de arrendamiento en donde se opta por la deducción del 35%? Bueno, es que en el caso, Beatriz, y lo comento muy brevemente, la deducción opcional, digo, no, si bien es cierto, puede llegar a estar amarrados en el caso del IVA y el impuesto sobre la renta, pues son cargas impositivas diversas. Y en tratándose, Beatriz, de lo que es el IVA, bueno, es una carga impositiva diversa renta y se cuece aparte, perdón por la expresión, pero la deducción opcional es aplicable a impuestos sobre la renta. La deducción opcional del 35% es al tratarse de ingresos meramente, entre comillas, pasivos, que no tiene una dinámica constante en cuanto a la realización de erogaciones. En el caso de los de arrendamiento, pues está la opción de aplicar la deducción opcional en renta del 35% y además el impuesto predial. Pero IVA, siempre y cuando cumplas con los requisitos inherentes para el acreditamiento del impuesto y tuviste erogaciones, pues no habría por qué no poderte acreditar el impuesto pagado o poderte acreditar el IVA que a ti te hayan trasladado. Digamos que le vas a dar el tratamiento de manera independiente, ¿vale? Estimado Manuel Cuauhtémoc Parra, gran fiscalista del estado de Guerrero, en el municipio de Chilpancingo, le mando un fuerte abrazo, estimado maestro Manuel, como siempre, aportando sus experiencias y sus conocimientos a nuestra plataforma, Revista PAF. Estimado Manuel, esperamos pronto volverlo a tener por estos lares, atendiendo alguna de los programas de nuestra hora PAF. ¿Ok? Entonces, ahí están algunas de las características del impuesto al valor agregado. Pueden algunos autores incluir algunas otras o incluso con diferentes denominaciones. Pero ahí están las características principales de lo que es el IVA. ¿Ok? Le voy a dar un poco de celeridad. Entiendo que puede ampliarse. Vamos a ver, puede ampliarse la conversación o la plática acerca de... Ahora bien, vamos a ver los elementos esenciales de este impuesto. Los elementos esenciales del IVA, a efecto de entender quiénes están obligados a, por qué están obligados a, sobre qué van a pagar, cuánto van a pagar y cuándo lo van a pagar. Me refiero al sujeto, al objeto, a la base, a la tasa y a la época de pago. Sujeto, objeto, base, tasa y época de pago. Los vamos a comentar.
En tiempos de acreditamiento es muy confusa lo que me menciona la ley. Ahorita lo comentamos, Ian. Oye, una pregunta, ok. Ahorita lo comentamos, Ian. Sujetos. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto? Bueno, realmente el que paga el impuesto es el adquirente de los bienes o servicios, es el consumidor final. No obstante, ¿quién es el causante? ¿Quién es el causante del impuesto al valor agregado? Pues aquella persona física o moral que en territorio nacional realiza los actos o actividades que prevé o que señala el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Ok? ¿Quiénes son esos sujetos? Personas físicas y personas morales que lleven a cabo los actos o actividades que prevé el artículo primero. Cuando hablamos de IVA no podemos hablar que el objeto, bueno, es que va a pagar IVA porque obtuvo tales ingresos. Ok, si obtuviste ingresos, por ejemplo, enajenaste bien o prestaste un servicio, pero cuando hablamos de ingresos es para impuestos sobre la renta. Digo, siendo un tanto, a lo mejor, un tanto puristas en cuanto a la terminología que vamos a emplear para entender la naturaleza de esta carga impositiva, el objeto del impuesto al valor agregado, a diferencia del objeto del impuesto sobre la renta, pues no son los ingresos. El objeto o el motivo por el cual se causa el impuesto al valor agregado son actos o actividades. Bien, entonces vamos a ver, sujetos del impuesto, y esto que estamos visualizando aquí en la presentación es el artículo primero. Prácticamente estamos con el artículo primero de la ley del impuesto al valor agregado. Bien, artículo primero. Están obligados al pago de este impuesto las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes, y son las que prevé el artículo primero. Ahí están los sujetos. Bien, ahora bien, ¿cuál es el objeto del gravamen? ¿Qué es lo que está sujeto? ¿Cuáles son esos actos o actividades? ¿Qué es lo que grava el impuesto al valor agregado? ¿Grava ingresos? ¿Grava la tenencia de un bien? ¿Grava la tenencia de un predio? Cada carga impositiva tiene un objeto diverso. Tiene un gravamen, un porqué de su pago. Entonces, ¿qué es lo que grava el impuesto al valor agregado? Grava actos o actividades. ¿Cuáles son los actos o actividades sujetos al pago del impuesto al valor agregado o por los cuales se va a causar esta carga impositiva? Actos o actividades: enajenación de bienes. Entiéndase enajenación en términos, si no mal recuerdo, es el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Además, cada uno, dentro de la ley del IVA, dentro de la estructura de la ley del impuesto al valor agregado, cada uno de los capítulos prevé un tratamiento específico para cada uno de estos actos o actividades. El capítulo 1 de la ley del IVA versa sobre las generalidades del impuesto. El capítulo 2 versa sobre la enajenación de bienes. El capítulo 3, prestación de servicios. Y además, dentro de ese capítulo 3 ya se adicionó un 3 bis, que es el de prestación de servicios por residentes en extranjero, prestación de servicios digitales por residentes en extranjero sin establecimiento permanente en el país. Capítulo 4, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y capítulo 5, importación de bienes o servicios. Luego ya viene la exportación, las obligaciones y demás. Pero cada uno de los capítulos establecerá el tratamiento para cada uno de los actos o actividades por los cuales se causa el impuesto. Se causa el impuesto por enajenar bienes, se causa el impuesto por prestar servicios, se causa el impuesto por otorgar el uso o goce temporal de bienes, entiéndase el arrendamiento, y se causa el impuesto también por la importación de bienes o servicios. Tú también puedes consumir bienes o servicios del extranjero. Pero si tú importas bienes o importas servicios, habrá que pagar también el IVA al Estado mexicano. Y si se trata de bienes tangibles, pues al momento de introducir las mercancías a territorio nacional, además del pago de los impuestos al comercio exterior, tendrás que pagar tu impuesto al consumo, tu famoso IVA. La retención de IVA para servicios donde se cobra comisión, ¿cómo se trataría? Ok, Beatriz, voy a tratar ahorita lo comentamos, voy a tratar de replantear tu pregunta o tu duda, y ahorita lo comentamos a ver si estamos en el entendido de que entienda tu planteamiento, ¿no? La retención de IVA para servicios donde se cobra comisión, ¿cómo se trataría? Ok, de entrada hay que checar el 1A y el artículo 1A de la ley del IVA, la fracción segunda, no recuerdo exactamente el inciso, pero la fracción segunda del artículo 1A, Beatriz, y el artículo 3 del reglamento. Ahorita lo comentamos, ¿vale? No es propiamente materia de lo que estamos viendo ahorita,
Pero sí, hay ciertos casos, hay ciertos supuestos en que hay aquellos sujetos a los que se les traslada el impuesto tienen la obligación de efectuar la retención del mismo. Ok, ahí están el objeto del impuesto. ¿Cuál es la base? ¿Sobre qué se va a pagar el impuesto? ¿Cuál es la base imponible, la base gravable? Ok. La base, en su defecto, dentro de cada uno de los capítulos que regula el tratamiento para la enajenación, para la prestación de servicios, para el otorgamiento, el uso o goce temporal de bienes, se establecerá cuáles son los elementos que conforman la base del impuesto. ¿Cómo que la base? Sí, claro, la base imponible, a la cual se le va a aplicar la tasa impositiva, que es la tasa general del 16%. La base del impuesto no solo es el precio de la contraprestación. Por eso, de ahí su nombre de impuesto al valor agregado. Todos los conceptos que se agreguen al valor del producto o del servicio de que se trate formarán parte de la base del impuesto. Precio de la contraprestación. ¿Cuáles son los elementos que conforman esa base imponible? Precio de la contraprestación, otros impuestos. Por ejemplo, en el caso de los tabacos, además del precio, se cobra otro impuesto, como lo es el IEPS. En el caso del alcohol, además del precio de la contraprestación, se cobran otros impuestos. Derechos, intereses normales o moratorios. Vamos a decir que hay una pena convencional, un interés moratorio por la omisión del pago en tiempo y forma. Una pena convencional por no haber cumplido con el contrato de prestación de servicios, no lo sé. O cualquier otro concepto que se adhiera a la prestación de servicio, a la enajenación de bienes, todos al final de cuentas formarán parte como una unidad para tener la base imponible. Todos se suman y al final a todo lo que resulte se le aplica la tasa impositiva del 16%. Entonces, estos son los elementos que conforman la base del impuesto al valor agregado. Por ejemplo, en tratándose de enajenación de bienes, lo podemos encontrar en el artículo 12 de la ley del impuesto al valor agregado. Ahora sí, preguntaba lo de las tasas. Por ahí leía que 3, por ahí muchos decían que 2. De acuerdo a la percepción de un servidor, atendiendo a que es un elemento esencial del impuesto y que debe de venir expresamente previsto en la norma a efecto de darle una certeza y una seguridad jurídica al pagador de impuesto, el IVA en la ley solo contempla 2 tasas. Solo 2. Incluso, reitero, está derogado el artículo 2, que era el que preveía, el que sí establecía hasta el 2013, sí, 2013, no recuerdo exactamente el año, pero era el que establecía la tasa preferencial en región fronteriza, que era un 10% y luego pasó a ser un 11%, pero ya está derogado. Y actualmente solo existen 2 tasas en la ley. Reitero, elemento esencial del impuesto debe de venir expreso, previsto en la norma a efecto de darle una certeza al pagador del impuesto y no dejar al arbitrio de la autoridad el cobro de los mismos. ¿Cuántos son las tasas? Artículo 1, hablamos que es el 16%, la tasa general. Y si no mal recuerdo, el artículo 2A, si es el 2A creo, el 2A de la ley del IVA, es el que prevé una tasa preferencial a ciertos productos o ciertos servicios de una tasa 0. Pero solamente 2. Por ahí escuchaba, no escuchaba, más bien leía algunos comentarios de un 8%. Puede ser que tengamos esa interpretación derivado de la aplicación del estímulo o de la reducción que existe para aquellos contribuyentes que realizan actos o actividades en región fronteriza norte o sur. Propiamente, cuando hablamos de que se traslada un 8%, es derivado de la aplicación de un estímulo fiscal. Un estímulo fiscal que busca, en su caso, incentivar la economía en la región fronteriza sur o igual incentivar el consumo de bienes o servicios en la región fronteriza norte a efecto de evitar que el consumidor, consuma fuera, en este caso del país, hablando de la región fronteriza norte. Y en el caso de la sur, incentivar la economía en esas regiones. Pero está supeditada la aplicación, no la aplicación, digamos que de la tasa del 8%, porque no es propiamente una tasa del 8%, sino que es un estímulo fiscal, lo de la región fronteriza, que radica en una reducción. Es una reducción de un 50% de la tasa general, es decir, un 50% de descuento, lo cual va a traer consigo una mayor competitividad en los precios que puedan ofertar respecto de los productos o servicios en las citadas regiones. Y cual está condicionada a reunir, incluso a presentar un aviso de que vas a aplicar el estímulo.
No es de facto, no es por ministerio de ley, sino que es un estímulo, es un decreto que va a conocer el Ejecutivo que tienes derecho a un porcentaje de reducción de un 50% en la región fronteriza, ¿vale? Pero que ese 50% de esa reducción pues es aplicable a la tasa general, a la tasa del 16%. Muy bien, ahí están las tasas. Tasa 16, artículo primero, tasa preferencial 0%, artículo 2A de la ley del IVA. Digo, podríamos entrar incluso a un solo programa a hablar única y exclusivamente de la tasa cero. ¿Cuál es su mecanismo? ¿Cómo funciona? ¿Qué impacto? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué productos? ¿Qué servicios les aplica la tasa del 0%? Y qué implicaciones representa estar tributando a esta tasa. Porque hay contribuyentes que realizan actos o actividades que están tasa cero y que realizan también actos o actividades a la tasa del 16 o que únicamente realizan tasa cero o que realizan exentos y tasa cero y demás. Pero bien, ahí está la tasa general y tasa preferencial 16 y 0%, recordando asimismo, si estamos viendo sujeto, objeto, base, tasa, y ahorita vamos a ver la época de pago, que también existen excepciones a la regla. Regresándome a la parte relativa a los actos o actividades que graban el impuesto, hay ciertos bienes, hay ciertos servicios, hay cierto uso o goce temporal de bienes que por su naturaleza están libres del gravamen, que por atender a cuestiones de carácter prioritario, el Estado debe de ponderar que sus intereses económicos no pueden estar encima de los derechos fundamentales o prioritarios de los pagadores de impuestos. Por ejemplo, dentro de las exenciones, por mencionar alguna, la enajenación de casa-habitación. ¿Por qué la casa-habitación estará exenta? ¿Por qué estará libre de gravamen? Porque estamos hablando que se trata de un derecho fundamental, tener derecho a una vivienda digna y decorosa. Prestación de servicios. ¿Qué otra exención podemos hablar en prestación de servicios? Pues los servicios educativos que cuenten con el famoso reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. ¿Por qué? Porque igual la educación es un derecho básico, un derecho fundamental. Y si hay particulares que proveen este servicio, bueno, al menos estará exento del gravamen. Lo mismo en los servicios médicos. Igual en el otorgamiento del uso goce temporal hay varios supuestos, hay varios arrendamientos que están exentos, como lo es la renta de casa-habitación, ¿verdad? Entonces, hay excepciones a la regla. Digamos, la regla general es que se grava el consumo de bienes o servicios, pero también, como a toda regla general, existen sus salvedades y existen sus exenciones. Incluso podríamos también hacer un programa solo de exenciones o de cada uno de los capítulos que grava el impuesto al valor agregado, de cada uno de los actos o actividades. Ahora bien, la época de pago. La época de pago general. La época de pago general del impuesto, digamos, es un impuesto mensual. Es un impuesto definitivo. Vaya, la periodicidad más bien por la que se realiza el cálculo del impuesto, en términos generales, es mes con mes. ¿Y cuándo se hace el entero del impuesto? Bueno, a más tardar del día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el cálculo. Esa es la regla general. Existen tal cual, existen también sus excepciones, sus salvedades, en la cual ciertos contribuyentes, de acuerdo incluso amarrada a la periodicidad con la cual efectúan pagos provisionales en materia de renta, pues también puede variar la periodicidad para el cálculo del impuesto, como lo es en el caso de los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, que en el caso de los contribuyentes del RIF, al presentar sus pagos bimestrales en materia de renta, lo tendrán que hacer de igual manera en materia de valor agregado. Son pagos definitivos y lo harán de manera bimestral. Y también puede ser trimestral. Hay ciertos casos especiales en los cuales las personas físicas que su única fuente de ingresos sea arrendamiento, en el cual no superen cierto monto, cierto ingreso y que sea su única fuente de ingresos. Si no mal recuerdo, el ingreso son 10 UMAS elevados al mes, no sé si estoy en lo correcto, pero si un contribuyente persona física no excede de 10 UMAS, 10 unidades de medida y actualización elevadas al mes, podrá optar, si su ingreso mensual no excede de ese importe, podrá optar por presentar pagos provisionales trimestrales en materia de impuestos sobre la renta. Y aunado a ello, y no de manera imperativa, sino de manera optativa, podrá elegir pagar también de forma trimestral el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque si eligió de manera opcional, valga la redundancia, hacer el pago trimestral en materia de renta, también deberá hacerlo de manera trimestral en materia de IVA. Es decir, la opción parte de impuestos sobre la renta. Si no excedes de ese importe de ingresos, tu contribuyente, persona física que solo tenga ingresos por arrendamiento,
puede optar por hacer sus pagos provisionales trimestrales y aunado a ello también de manera trimestral el pago del IVA. Ahí está la periodicidad para el cálculo y la época de pago, como bien señalo ahí, que en los 3 casos el entero del impuesto deberá efectuarse el día 17 del mes inmediato posterior al periodo del cálculo que corresponda, ¿vale? Pues bueno, esas son algunas de las generalidades del impuesto al valor agregado. Es muy extenso, podemos hablar, vaya, infinidad de conceptos de lo que es el impuesto al valor agregado. Ahorita voy a leer aquí algunas preguntas que todavía son las personas que nos están sintonizando, Ian y Beatriz, a ver si por ahí podemos disipar las dudas. Y antes de leer esas preguntas o sus comentarios finales, pues los invito, aquí dice buzón tributario, pero bueno, recuerden también activar su buzón tributario. Los invito, los exhorto a que formen parte de nuestro grupo de suscriptores de lo que es la revista PAF, lo que es revista Prontuario de Actualización Fiscal. Nosotros tratamos de mantener a nuestros lectores actualizados en la materia impositiva, en la materia de seguridad social, y también nuestro integrante de la familia, la revista Hecho, la cual se manejan temas laborales, propiamente es la especialidad de la revista, temas empresariales, corporativos, laborales. La revista Hecho, se pueden suscribir a la revista PAF o a la revista Hecho o a las dos, ¿verdad? Les podemos dar las promociones y demás. Ahí están los datos de contacto y ahí están los beneficios de ser suscriptores, parte de nuestra comunidad, en la cual ya sea que adquieran la suscripción impresa o la suscripción electrónica, pues vaya que hay muchos beneficios. Su servidor, de verdad, en la medida de lo posible, tratamos de ir depurando los contenidos que nos van haciendo llegar nuestros autores y pues darles a ustedes el mejor contenido a través de nuestra gran plataforma. Ahí están los datos de contacto y como les decía hace un momento, también la revista Hecho, que es su compañera en el ámbito laboral. Ahí están los precios de introducción. La verdad es que son muy asequibles los precios. Esta sí es mensual, la revista Hecho, que maneja temas propiamente en materia laboral, corporativo, empresarial. Entonces, pues bueno, les agradezco, estimados seguidores de la Hora PAF o personas que nos sintonizan el día de hoy, como siempre, el favor de su atención y que hayan estado pendientes el día de hoy con nuestro programa. Vamos a leer aquí los comentarios finales. Les agradezco. Que me pueda mencionar, una pregunta, ¿cree que me pueda mencionar el artículo 6 de la ley del IVA de tiempos de acreditamiento? Es muy confusa. Bueno, el artículo 6 simple y sencillamente, Ian, te señala cuáles son las opciones que tú tienes cuando obtienes un saldo a favor. Anteriormente te manejaba 3 opciones, que era el acreditamiento, la devolución o la compensación. Al día de hoy solamente tienes 2 opciones, Ian. Solamente puedes solicitar la devolución del saldo a favor o acreditarte el impuesto al valor agregado a favor contra impuestos a cargo de meses posteriores. Se acabó. Al día de hoy solamente tienes esas 2 opciones, Ian. Artículo 6, ¿qué opciones tienes con tu saldo a favor? Acreditártelo contra saldos a cargo de meses posteriores hasta agotarlo, es decir, no te maneja como tal un plazo o un periodo para que lo agotes, sino hasta que lo agotes. Y es muy claro el texto, o solicitarlo en devolución. Es una u otra. Ya no hay compensación universal, desapareció derivado de algunas malas prácticas. Ya, no voy a decir conocida por todos, porque sería absurdo decir que todos conocemos propiamente cuál fue el origen de eliminar esa compensación universal. Beatriz González, la retención de IVA para servicios donde se cobra comisión, ¿cómo se trataría? Bueno, ¿cómo se trataría? Bueno, cuando tú, persona física, prestas servicios de comisión a una persona moral, esta última tiene la obligación de retenerte las 2/3 partes del impuesto trasladado. Te va a retener las 2/3 partes a ti, persona física, y te va a pagar solamente 1/3 parte. Esas 2/3 partes del impuesto que retenga la persona moral los deberá enterar a más tardar el mes siguiente, y tú te puedes acreditar, obviamente, esa retención que te hizo la persona moral. Fundamento legal, Beatriz, artículo 1A, fracción segunda de la ley del IVA y artículo 3 del reglamento de la ley del IVA. Esperanza, en el caso de una persona física por arrendamiento, ven una parte de un terreno mismo que es legado de herencia, en diciembre, bueno, esto ya propiamente ya viene siendo una consulta más extensa. Esperanza. A ver, vamos a leerla. También digo, parte de los beneficios que es formar parte de nuestro grupo de suscriptores es también tener derecho a acceso a las consultas fiscales. Beatriz, en caso de una persona física, venderé una parte de un terreno mismo que legado y le pagaron en diciembre
700,000, y ahorita en su declaración deberá considerar para el pago del ISR o será más conveniente esperar a que le pague. Bueno, es que esa no es una pregunta, Esperanza, en materia de valor agregado de lo que estamos comentando, es una materia respecto de cómo va a cumplir con su obligación de manifestar una declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. Propiamente es ajena a, pero bueno, igual y no sé, también si pueden hacernos llegar por correo electrónico y si son suscriptores, con gusto los podemos atender, estimada Esperanza. Ok, una carnicería Riff, solo venta, sería tasa cero. Ya revisé el DOSA, pero escuché en alguna ocasión que al hacer cortes ya no entra tasa cero. Es tasa cero, Eduardo, si se vende la carne tal cual, porque es producto destinado a la alimentación, es tasa cero, definitivamente, sea el régimen que gustes o que mandes. Si enajenas productos destinados a la alimentación, es tasa cero. Aunque sea corte, pero si está cruda. Si ya hablamos de un restaurante en el cual ya lo vendes preparado para su consumo en el lugar o para llevar, pues ya estará grabada porque cambia la naturaleza. Si la ven en la carnicería tal cual, aunque sea corte, sea el embutido, la carnicería tal cual, la venta de producto destinado a la alimentación es tasa cero. Por ahí se confunden mucho y dicen, no, es que está procesado. Bueno, yo no sé de dónde sacan lo del procesado. No sé de dónde surge o dónde parte esa idea. Si es producto destinado a la alimentación es tasa cero, salvo que el alimento ya se venda preparado para su consumo en el lugar, o sea, para llevar. Restaurantes, fondas. Eso sí, cambia la naturaleza porque ya hablamos de un servicio de alimentos. A ustedes, muchas gracias, Ani. Muchas gracias, Ani González, Taniwichi, Jorge, muchas gracias. A ustedes, José Gutiérrez, Araceli. Deben de editar las leyes PAF. A mí también me gustaban mucho, Araceli. Esperamos retomar lo de las leyes PAF. Por ahí yo también tengo mis leyes PAF. No sé, aquí no tengo algunas, pero yo también tengo mis leyes PAF y si no mal recuerdo fue por ahí del 2016, 2017. Voy a tomarlo en cuenta, en verdad, Araceli, ese comentario y tratar de volver a editar leyes PAF. Muchas gracias. En YouTube, y no sé, me parece que sí, Ian, los publicamos en YouTube, ya nada más, pero ahí en lo que es el canal se llama La Hora PAF en YouTube. Muchas gracias, Lulu, Verónica, Eduardo, gracias a todos ustedes por acompañarnos, por seguirnos, por el favor de su atención. Y pues nos vemos en la próxima. Reitero el nombre de su servidor, Joan Valtierra. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Provecho.